Hola mis hermanos y amigos, una cápsula bíblica más. Un saludo para todos, contentos porque vamos día tras día avanzando en este reto que tenemos para este año de leer o escuchar toda la Biblia en un solo año, desde Génesis hasta Apocalipsis. Día tras día estamos haciendo unas lecturas aleatorias, estamos leyendo una porción de un salmo, estamos leyendo una porción del Antiguo Testamento, una porción del Nuevo Testamento, y así estamos avanzando día tras día hasta completar toda la Biblia. Es un reto maravilloso que todos los seres humanos deberíamos cumplir por lo menos una vez en la vida. Por supuesto que el estudio de la Biblia debe ser constante, debe ser creciente cada día con mayor intensidad, porque entendemos que es la palabra de Dios. Pero qué bueno que usted junto con nosotros pueda avanzar durante este año en este proyecto de leer toda la Biblia en un año. Salmos 9 del 1 al 6. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Gracias a ti estaré lleno de alegría. Cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos retrocedieron, tambalearon y murieron cuando apareciste, pues has juzgado a mi favor. Desde tu trono juzgaste con imparcialidad. Reprendiste a las naciones y destruiste a los malvados. Borraste sus nombres para siempre. El enemigo está acabado, quedó en ruinas eternas. Las ciudades que arrancaste de raíz ya pasaron al olvido. Génesis 25 del 1 al 34. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella dio a luz a Zimram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Joksán fue el padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dedán fueron los asueros, los letuseos y los leumeos. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les dio regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita. Ese era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Beer Lahai Roi, en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Cedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registrada según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padam Aram y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre,
Así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como con un abrigo de piel, por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú, por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Los muchachos fueron creciendo, y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento, mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Génesis 26, del 1 al 35. Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó, y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante, Abimelec mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región.
Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos los habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. «Esta agua es nuestra», dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Por eso Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sidna, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto, porque dijo: «Al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra». De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. «Yo soy el Dios de tu padre Abraham», dijo. «No tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham mi siervo». Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus consiervos cavaron otro pozo. Cierto día, el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero, Ahuzat, y también con Ficol, el comandante de su ejército. «¿Por qué han venido aquí?», preguntó Isaac. «Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra». «Podemos ver claramente que el Señor está contigo», respondieron ellos. «Por eso queremos hacer un trato contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problema a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz, y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido». Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado y comieron y bebieron juntos. Temprano a la mañana siguiente cada uno hizo el solemne juramento de no interferir con el otro. Luego Isaac los envió de regreso a su tierra y ellos se fueron en paz. Ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y le contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. «Hemos encontrado agua», exclamaron ellos. Por eso Isaac llamó al pozo Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí se llama Beerseba, que significa pozo del juramento. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con 2 mujeres hititas, Judith, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y Rebeca. Mateo 13, del 24 al 58. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: «Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió?». «Eso es obra de un enemigo», exclamó el agricultor. «¿Arrancamos la maleza?», le preguntaron. «No», contestó el amo. «Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero». La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas.
Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas, les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: «Por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo». Jesús respondió: «El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. También el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió: todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban: no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Padre, gracias por esta palabra que pudimos hoy leer. Gracias, Padre, porque nos ayudas cada día en este propósito que tenemos de leer y escuchar tu palabra completa durante todo el año, de hacer un recorrido desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, viendo y conociéndote cada día más. Tus planes tan perfectos, Señor, cómo estuviste obrando todo el tiempo, cómo sigues obrando y cómo obrarás para cumplir ese plan maravilloso. Gracias por todo lo que nos enseñas a través de esta preciosa palabra y te pedimos que podamos entenderla y comprenderla con la ayuda de tu Espíritu Santo. Quiero pedirte, Señor, por cada persona que escucha estas cápsulas también, para que seas tú obrando en sus vidas. Todos aquellos que están escuchando esta porción de la palabra por primera vez, sé tú, Padre, tocando su corazón, sé tú hablando a su mente
y poniendo en cada uno de ellos esa semilla que vaya brotando y que vaya fructificando, Señor, en sus vidas. Gracias por todos y cada uno de ellos y te pido una bendición especial. Sigue obrando milagros conforme a tu perfecta voluntad, milagros de sanidad, milagros de provisión, milagros de restablecimiento de relaciones familiares, todo aquello que se convierta en una necesidad para cada una de aquellas personas que nos están escuchando. Sé tú obrando, Padre, conforme a tu plan perfecto. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.